Saludos chicos y chicas, vamos a iniciar la clase número 5 y última de máquinas. Esta va a ser más cortita, son un par de temas que faltan de explicar y lo voy a hacer directamente aquí en la pizarra. Ustedes tienen el material, ahí está también esto mismo que estoy presentando aquí en esta pizarrita que ustedes están viendo en su escritorio. Tal vez con algunos detalles más, pero de todos modos no importa, aquí yo lo voy a explicar con toda la claridad posible. Bueno, entonces uno de los temas es clasificación de gramáticas y lenguajes. Primero que nada, chicos, vamos a recordar un poquito. Vamos primero a recordar que cuando hablábamos de una gramática, ¿verdad? Es un cuarteto, ¿verdad?, de 4 elementos. N, que es el conjunto de símbolos no terminales, T, que es el conjunto de símbolos terminales, C, que representan las composiciones que relacionan a esos símbolos, y U asterisco, que es el símbolo inicial. Okay, entonces si tenemos una gramática, ¿cómo clasificar esta gramática o reconocerla si es una gramática sensible de contexto? Bueno, esto se hace basado más que todo en el tercer elemento, en la forma en que sean las composiciones. Dice acá, si cada una de sus composiciones es de la forma alfa sub 1 u alfa sub 2 implican al mismo alfa sub 1 w alfa sub 2 donde U es un símbolo no terminal. Ojo, U es un símbolo no terminal. Pero alfa sub 1, alfa sub 2 y W son hileras que pertenecen o formadas por símbolos tanto de N como de T, o solo de N o solo de T, o la combinación de ellos, ¿verdad? No hay ninguna restricción para alfa sub 1, alfa sub 2 y W, simplemente es que sean hileras que formadas por símbolos tanto de N como de T o solo de alguno de los dos. Importante, W no debe ser nula. Además, si G es sensible de contexto, entonces decimos que el lenguaje generado por esa gramática, que ya vimos lo del lenguaje generado por gramáticas en la clase anterior, se dice un lenguaje también sensible de contexto. Para entender, entonces quede claro acá, ¿verdad?, que el alfa sub 1 y el alfa sub 2 rodea en este caso al símbolo no terminal, ¿verdad? Veamos el ejemplo para que quede más claro. Sea la gramática, ¿verdad?, formada por este cuarteto, ¿verdad?, de N, T, C, U asterisco, dada por donde N, el conjunto de símbolos no terminales son A, B y C, T, el conjunto de símbolos terminales son X, Y, Z. Y aquí es lo más importante para entender esta parte. Veamos con detenimiento cómo están formadas las composiciones. Okay, obsérvese que tenemos A, B, C. Obsérvese que en este caso tenemos que B se encuentra entre A y C. Entonces este A y C vendrían siendo como el alfa sub 1 y el alfa sub 2 que se mencionan en la definición. Okay, B vendría siendo el U, y lo importante es que B es un símbolo no terminal. A y C no importa si son terminales o no terminales. Recuerden que dice que tanto alfa sub 1, alfa sub 2 y W son hileras, ¿verdad?, formadas con símbolos del conjunto generado por la unión de NT, ¿verdad? Entonces pueden ser A y C, pueden ser hileras formadas solo por símbolos de N o por símbolos de T o por símbolos de ambos. Aquí lo importante es que el símbolo del centro es un símbolo no terminal. Eso sí es importante. Y me implica otra hilera donde se mantienen los alfa sub 1 y los alfa sub 2. Entonces simplemente es como que la B se sustituye por Y. Este elemento de acá igual es el W. Lo único que se dice en la definición es que no sea un conjunto, que no sea un símbolo vacío, que no sea una hilera nula. ¿Ok? Puede estar formado por, entonces este Y en este caso es un símbolo terminal, pero también puede haber sido un símbolo inicial o una combinación de símbolos, porque son hileras, ¿verdad? En este caso lo estamos haciendo hileras de un solo elemento, ¿verdad?
el alfa sub 1 sería la hilera A, el alfa sub 2 sería, por decir, la hilera C, y el W sería la hilera Y, mientras que el U era la hilera B. Entonces vean la segunda composición que se mantiene lo mismo, o sea, los extremos son iguales, ¿los ven? C y B, C y B. El que está en el medio en este caso es A, que vendría siendo el papel de U, y tiene que ser un símbolo no terminal, eso es importante. El de acá, la hilera inicial, el del centro tiene que ser un símbolo no terminal, ¿ok? Y que al implicar la siguiente hilera, los extremos se mantienen, que son C y B, y A en este caso se sustituye por X. Aquí podría haber ido cualquiera de los 6 elementos que están acá, ¿de acuerdo? Para este no hay restricción, solamente que se mantengan los mismos extremos, que se mantengan el alfa sub 1 y el alfa sub 2. Si observamos la tercera composición, estamos igual, mantenemos siempre los extremos, en este caso los extremos son B y A, y ustedes ven de nuevo, aquí están de nuevo B y A, simplemente se está sustituyendo la C por una Z, pero importante, esta C es un símbolo no terminal. En este caso se sustituyó por una Z, se mantienen los extremos, que es importante, y aquí pudo haber ido cualquiera de los 6 símbolos, o sea, no hay restricción, lo importante es que los extremos se mantengan. Y ojo a la última composición, que es la más interesante. Obsérvense que esta A no tiene extremos a los lados, solamente está la A. Entonces aquí vamos a suponer que en este caso vamos a suponer que es que el alfa sub 1, un momentito para escribirlo mejor, vamos a suponer que el alfa sub 1 es la hilera vacía que se representa con lambda, como lo vimos en la clase pasada, y que el alfa sub 2, que tampoco aparece visiblemente, es porque también es la hilera nula, el alfa sub 2, ¿ok? Y aquí vamos a suponer que también, que aquí delante de la X está ese mismo alfa sub 1 que es lambda. Vamos a escribir bien ese lambda, ¿ok? Y que aquí después de la Z estaría el alfa sub 2, que también es lambda, o sea, la hilera vacía. Y en este caso, ¿quién sería entonces W? W sería esta hilera completa, el XYZ sería el W. Vean aquí muy claro, en la definición dice que alfa sub 1, alfa sub 2 y W son hileras, ¿verdad? Que están formadas por símbolos de la unión de N con T, que en estos casos W era solo un símbolo, una hilera de un símbolo, en este caso Z, en este caso Y, en este caso X, en este caso W sería XYZ, y los alfa sub 1 y alfa sub 2 serían las hileras vacías, ya que no tiene extremos en la A, no tiene un símbolo antecedente o después, entonces nada, vamos a suponer que son los lambdas, ¿ok? Y no hay problema. Entonces no sería una. Y bueno, y el símbolo inicial U asterisco nos están diciendo que es la A. En este caso, estas composiciones, las 4 que vienen dadas, cumplen la condición de la definición. Por lo tanto, esto es una gramática sensible de contexto, como aquí lo dice. Una gramática sensible de contexto. Por lo tanto, su lenguaje también se dice un lenguaje sensible de contexto. Que ya el término de lenguaje lo hemos visto en la clase pasada, ¿verdad? Que son todas las hileras, el lenguaje de la gramática son todas las hileras que vienen implicadas desde el elemento inicial, que es la A. ¿De acuerdo? En este caso, aquí está, este es el símbolo inicial. Entonces todas las hileras que vengan implicadas desde A, inclusive puede ser una cadena, ¿verdad? de hileras implicadas de A, pero que esas hileras estén formadas solo por símbolos terminales, pertenecen al lenguaje. Por ejemplo, esta hilera pertenece
Esta hilera que vemos acá pertenece al lenguaje de la gramática. ¿Por qué? Porque proviene del símbolo inicial, que es la A, y está formada únicamente por símbolos de T. O sea, es generada únicamente por T. Pero igual podríamos hacer otras, ¿verdad? Podríamos tomar, por ejemplo, bueno, en este caso sería solo esta, porque es la única que podemos hacer ese cambio, ¿verdad? Es solamente que parta de A y llegar a una hilera que solo tenga símbolos terminales, sería esta última. ¿Ves? Ese sería entonces porque las otras ninguna parte del símbolo inicial. Bueno, aquí lo más importante ahorita es entender qué es una gramática sensible de contexto. ¿Ve? Es que existan, ¿verdad?, alfa sub 1 y alfa sub 2, ¿verdad?, que rodeen a un símbolo no terminal en la primera hilera, la que va a implicar la otra. Eso es lo importante. ¿Ok? Vamos ahora a la segunda clasificación, que es esta era sensible de contexto. Ahora, ¿qué es una gramática libre de contexto? Cambiamos la palabra sensible por libre. Bueno, vamos a lo mismo. Ahora nos dan el cuarteto. Ahora, para que sea gramática libre de contexto, debe cumplirse que cada una de sus composiciones, esto siempre es basado en la forma de las composiciones, es de la forma U implica W, donde U es un símbolo no terminal, ¿verdad?, y W es una hilera no nula. Ok, importante. Entonces acá U es un símbolo no terminal, o sea, solo aparece un símbolo acá, no una hilera, solo aparece un símbolo o una hilera de un solo símbolo, pero aquí siempre va a ser una hilera de un solo símbolo. Importante eso. W sí puede ser una hilera cualquiera, no tiene restricciones, simplemente es que sea no nula. Y puede tener símbolos de la unión de n con t, o sea, puede ser símbolos solo de n, solo de t o de ambos, no hay restricción, nada más que no sea nula. Entonces, U es un símbolo y esta es una hilera, que también puede ser una hilera de un solo símbolo, ¿verdad? No hay ningún problema por eso, pero podría tener más de un símbolo. ¿Ok? Veamos el ejemplo. Bueno, importante, si la gramática es libre de contexto, entonces al lenguaje también se le dice lenguaje libre de contexto. ¿Ok? El lenguaje generado por la gramática. Veamos el ejemplo. Dice, sea G una gramática formada por este cuarteto, dada por, ¿ok?, los mismos símbolos del ejemplo anterior, ¿verdad? Los símbolos no terminales serían A, B y C, los terminales X, Y, Z. Y obsérvese primero que nada que en todas las composiciones el U está formado por un único símbolo. O sea, son hileras de un único símbolo y ese símbolo tiene que ser no terminal. Como acá que tenemos al A, al B, al C, al A. Aquí abajo indica que A es el inicial, pero los tres son símbolos no terminales. Entonces observen, eso es la condición. Como sea la otra hilera, no importa si es de 3 símbolos, 2 símbolos, 1 símbolo, siempre y cuando obviamente esté formado por símbolos de N y de T, o solo de N o solo de T, es de la unión y no hay restricciones. Ok, entonces simplemente nos damos cuenta que es libre de contexto con solo que el elemento de salida en cada composición, ¿verdad?, como decir las preimágenes, estén formadas por un único símbolo y tiene que ser un símbolo no terminal, cualquiera de los que aparezcan acá, y la segunda hilera puede tener cualquier forma, no hay ningún problema por eso, de acuerdo a la definición. Entonces, algo importante, muy importante, todas las gramáticas que son libres de contexto, automáticamente también son sensibles de contexto. Siempre, siempre, siempre. Si es libre de contexto, automáticamente también es sensible de contexto. ¿Por qué razón? Porque basta con imaginarse el alfa sub 1 y el alfa sub 2 como lambda, como la hilera vacía. En todas. Entonces aquí puedo imaginarme a lambda y a lambda. Aquí a lambda adelante y el lambda al final. Igual en cada una de las composiciones podría agregar ese lambda, que es la hilera vacía. Tanto en los extremos de A como en los extremos de la hilera que representa W.
y por lo tanto si le agregamos lambda a todos estos, al principio y al final, estaríamos obteniendo o cumpliendo la definición de una gramática sensible de contexto. Entonces, que les quede claro, chicos y chicas, todas las gramáticas libres de contexto automáticamente también son sensibles de contexto. Ok, espero les haya quedado claro. Ahora, vamos a la tercera definición, al tercer tipo de gramática que hay. Bueno, de acuerdo a esta clasificación que se está dando. Ok, otra vez dice sea una gramática formada por este cuarteto, ¿verdad?, de elementos. Ok, G es una gramática regular, ahora se llamaría regular, si cada una de sus composiciones es de la forma U implica W, o bien U implica W y el simbolito acá. Ese simbolito es importante que vea que está a la derecha. Dice, donde U y el simbolito ahora son símbolos no terminales. Okay, son símbolos, no hileras. Entonces, tanto U como este símbolo son símbolos no terminales. W es un símbolo terminal no nulo. Vea que ahora no dice que W sea una hilera. O podríamos verlo como una hilera, pero una hilera de un solo símbolo. ¿Ok? Muy importante eso. Entonces tenemos que va a ser de símbolo a símbolo la implicación, o de símbolo a símbolo seguido de un símbolo no terminal. ¿Ok? Importante. Entonces U es un símbolo no terminal, pero W sí es un símbolo terminal. O puede ser igual acá. U sigue siendo un símbolo no terminal, W un símbolo terminal, y el otro símbolo ahora también igual que U es un símbolo no terminal. ¿Okay? Y si G es regular, entonces decimos que el lenguaje generado por esa gramática G se dice lenguaje regular. ¿Okay? Para que lo veamos o lo entendamos más claro, veamos el siguiente ejemplo. Bueno, antes de observar el ejemplo, por supuesto en toque la grabación, este símbolo se llama delta, ¿verdad? Entonces, inclusive este se llama omega, ¿verdad? En griego, nada más que lo digo W por usar el más parecido al español en W, ¿verdad? Pero en realidad para cualquier cosa, ¿verdad, chicos? Este símbolo se llama omega, este se llama delta, pero bueno, yo aquí le he venido diciendo W. La idea es, lo importante no es el símbolo, sino el significado, ¿verdad? Dentro de la definición. Veamos el ejemplo. Ok, vamos a colocarlo acá, vamos a subir acá la pizarra, listo. Ok, tenemos otra vez que N es el conjunto de símbolos no terminales formados por A, B y C del conjunto de símbolos terminales X, Y, Z. Y aquí es donde viene lo importante, la forma de las composiciones. Observen, tanto el elemento de salida como el elemento de llegada tienen un solo símbolo. Si es así, este símbolo tiene que ser un símbolo no terminal y este tiene que ser un símbolo terminal, como también lo cumple acá. B pertenece a los símbolos no terminales, mientras que Y pertenece a los símbolos terminales. Y en el O puede ser que este lado traiga dos símbolos, pero el primero tiene que ser, ojo, el primero tiene que ser no terminal, el primero tiene que ser terminal y el segundo no terminal. Y aquí la preimagen tiene que ser un símbolo no terminal, como se ve en los tres ejemplos. Entonces, cuando tenemos una gramática cuyas composiciones entonces van de un símbolo no terminal a un símbolo terminal, o de un símbolo no terminal a un símbolo terminal acompañado a la derecha de uno no terminal, decimos que es una gramática regular, y por lo tanto el lenguaje de esa gramática también se dice que es un lenguaje regular. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante. Ahora, es claro que este ejemplo en particular, no necesariamente siempre va a suceder, este ejemplo en particular también es libre de contexto. También es libre de contexto porque el elemento inicial es un símbolo no terminal y no importa cómo sea el segundo elemento, la segunda hilera, la que está implicada. Eso lo vimos en la definición anterior.
Entonces, repito, si cada composición empieza con un símbolo no terminal, o sea, la U está representada por un símbolo no terminal, con solo eso basta para decir que es libre de contexto. ¿Okay? Si aquí tuviera más de una letra no terminal, más de un símbolo no terminal, como que tuviera XY, por ejemplo acá, XY, ¿qué pasa? Ya no sería regular, porque en regular solo tiene que ir un símbolo no terminal o un símbolo no terminal acompañado a la derecha, perdón, un símbolo terminal, perdón, acompañado a la derecha de o acompañado a la derecha de uno no terminal, como lo estamos viendo acá. Pero si aquí tuviera un XY habrían dos símbolos terminales. Y aquí dice que no, que W es un símbolo terminal, uno, no más de uno. Entonces, si aquí tuviera un XY, no sería regular, pero sí seguiría siendo libre de contexto, porque el libre de contexto solamente se define viendo la preimagen, que la preimagen sea un símbolo no terminal, sea un símbolo de n. Ahora, si este ejemplo en particular ya dijimos que sí era regular y también ya dijimos que sí era libre de contexto, y yo ya expliqué en el ejemplo anterior que cuando es libre de contexto automáticamente también es sensible de contexto. Entonces esta gramática cumple todas las definiciones, o sea, todas las clasificaciones. O sea, esta gramática en particular es regular, es libre de contexto y es sensible de contexto. Entonces sus lenguajes también cumplen las tres clasificaciones. ¿Okay? Eso no siempre sucede, ¿verdad? Veamos, por ejemplo, un ejemplo adicional que obtenemos por acá. Y vamos a hacer la comparación con las tres clasificaciones. Si le ponemos, si nos imaginamos aquí alfa sub 1 y alfa sub 2 como las hileras lambda, las hileras nulas, entonces se cumple bien todas, ¿verdad? Le agregamos alfa sub 1, alfa sub 2 en todas, tanto a las preimágenes como a las imágenes. Tendríamos la forma de una gramática sensible de contexto. Ahora, también es libre de contexto. ¿Qué era libre de contexto? Que la preimagen estuviera formado por un solo símbolo, no por una hilera, por un solo símbolo, ¿verdad? Que pertenezca al conjunto de los no terminales. Pero no es regular. ¿Por qué no es regular? Porque para que fuese regular, aquí la imagen tenía que ser o un símbolo terminal o un símbolo terminal acompañado a la derecha de un símbolo no terminal, y esta, por ejemplo, no lo cumple. Esta tiene dos símbolos terminales, o sea, es el mismo pero aparece dos veces y eso no debe suceder en una regular. Entonces esta no es regular, pero sí es sensible de contexto y libre de contexto. ¿Okay? Y aquí pues siempre el último elemento es que nos indican cuál es el símbolo inicial, en este caso es la A. Espero les haya quedado claro, chicos, lo que es la clasificación, cómo identificarlas, las tres clasificaciones, ¿verdad? Ya saber que, por ejemplo, que todas las que son libres de contexto automáticamente son sensibles de contexto, ¿verdad? Cuando son regulares, automáticamente también son de las otras dos. O sea, toda que es regular también es libre de contexto y sensible de contexto, pero no funciona al revés. O sea, que sea sensible y libre de contexto no quiere decir que sea regular, como en este ejemplo que tenemos acá, como este último que hicimos. Entonces, tal vez tener eso bien claro, ¿verdad? Bueno, chicos, ahora vamos a ver cómo pasar autómatas de estado finito, a gramáticas regulares, o viceversa, pasar de una gramática regular a un autómata de estado finito. Ok, veamos el siguiente teorema. Sea A formado por este quintuplo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un autómata de estado finito. Ya sabíamos que E significaba, bueno, epsilon o E significaba las entradas, ¿verdad? Las sumatorias, ¿verdad? El signo sumatoria significaba el conjunto de estados, el triangulito de la función estado,
¿verdad? Que nos da como resultado un estado. A significa el conjunto de estados aceptados y U sub 0 el símbolo, ¿verdad? Inicial, el estado inicial. Okay, un autómata de estado finito, y notamos de su diagrama de transición que hacíamos como un tipo de grafo. Okay. Si definimos la gramática como este cuarteto, ahora cuartuplo, en donde es muy importante, ojo acá cómo se pasa. El conjunto n, que es el conjunto de símbolos no terminales, va a estar formado siempre por el conjunto de estados. El conjunto de símbolos terminales va a estar formado por los símbolos de entrada, siempre, ¿verdad? Eso está fácil porque siempre va a ser así. Donde hay que tener un poquito más de cuidado es en cómo formamos las composiciones. ¿Ok? Para eso sería para las composiciones quizás lo más fácil es poder ver su diagrama de transición, o sea, el grafo del autómata. Entonces, por ejemplo, vamos a formar la composición P implica AQ. Si existe una arista dentro del diagrama que sale del estado P al estado Q, pero etiquetada con A, esa arista. Entonces pondríamos esta composición dentro de la lista de composiciones. Pero también vamos a agregar aristas de composiciones donde P implica A. Si existe un estado que pertenece a, o sea, un estado que es aceptado, para que pueden quedar al conjunto de estados aceptados. Entonces, si existe P implica A, si existe un estado aceptado, tal que podemos pasar de P a Q con una arista que está etiquetada con A. Entonces pondríamos P implica A si este Q es un estado aceptado, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora un ejemplo donde vamos a agregar cómo hacemos estas composiciones y cómo hacemos estas otras. Y importante, el U asterisco vendría siendo el estado inicial, vendría siendo el símbolo inicial que lo representa el estado inicial. Y importante también, el lenguaje generado por la gramática siempre va a coincidir con las hileras aceptadas. Recuerda que era A bolita, era el conjunto de hileras aceptadas por esa máquina autómata de estado finito. Entonces el conjunto de hileras aceptadas van a formar el lenguaje generado por esa gramática. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de cómo hacer esto. Entonces tenemos el siguiente ejemplo de una máquina autómata de estado finito, y vamos a sacar cómo quedaría su gramática. O sea, vamos a formar este cuarteto, ¿verdad? Cómo quedaría este cuarteto conformado, que es la gramática. Bueno, ok. Vamos a suponer que para este ejemplo, este es el diagrama de transición, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a formar estos 4 elementos. Vamos a hacerlo aquí abajito. Entonces, ¿quién sería el conjunto N? ¿Quién sería el conjunto N? Bueno, sería el conjunto de estados. Y el conjunto de estados, o sea, el conjunto que denotamos siempre con una sumatoria, sería en este caso U sub 0 y U sub 1. Entonces estaría formado por U sub 0 y U sub 1. Ese sería el conjunto N. ¿Quién sería el conjunto de símbolos terminales? Va a ser el conjunto de entradas. Y recuerde que en un diagrama el conjunto de entradas son las etiquetas. Un autómata de estado finito son las etiquetas de las aristas, que son A y B. Entonces A y B conformarían el conjunto T, el conjunto de símbolos terminales. Eso está fácil, siempre N van a ser los estados y T las entradas. ¿Ok? Viene la parte de más cuidado, cómo formamos las composiciones. ¿Ok? Que es el conjunto de, ¿verdad? Es un conjunto de composiciones, la C. Ok, observen esto. U sub 0
bajo la entrada B vuelve a U sub 0. Entonces vean lo que hacemos. El estado sería la preimagen de la composición, en este caso U sub 0, que me estaría implicando bajo la etiqueta B otra vez a U sub 0. Entonces a este lado escribimos B, U sub 0 de nuevo. Y esa sería una de nuestras composiciones. Ok, pero también tenemos que U sub 0 bajo la etiqueta A va a U sub 1. Entonces formaríamos de U sub 0 implica bajo la etiqueta A al U sub 1. Ok, esa sería otra composición. Luego tenemos que U sub 1 B va a U sub 1. Entonces sería otra composición. De U sub 1 implicamos la etiqueta B otra vez a U sub 1, o sea, la arista B. Entonces ya tenemos esta, nos falta una de que tenga esta forma, que es la de U sub 1 bajo la etiqueta A va a U sub 0. Entonces vamos a decir que U sub 1 implica A U sub 0, ¿verdad? Que nos estamos refiriendo a U sub 1 con la arista A, etiquetada con A, va a U sub 0. Pero nos falta algo importante. Nos falta, bajo la definición anterior, que por aquí la tenemos, nos faltan las aristas de esta forma. Ya formé todas las aristas de esta. Ya formé todas las composiciones que vienen de aristas como estas. La de un estado P bajo arista A me genera estado Q. Ya formé todas esas, pero también quedan AQ acá. Pero podemos ver que hay otras composiciones que van a ir de un estado a una entrada. No se pondría el estado acá, pero eso se hace solamente cuando el estado es un estado aceptado. Eso es lo que está diciendo acá, cuando ese estado pertenece a los aceptados. Entonces vean qué significa eso acá. Significa que además de todos estos que hice, de todos estos, adicionalmente voy a agregar, ok, voy a agregar composiciones que me dirigen directamente al estado aceptado. ¿Cuáles serían esas? Hay dos aristas que me dirigen directamente a un estado aceptado, que es U sub 0A y U sub 1B. Ambas me dirigen a un estado aceptado. Entonces serían las composiciones que hay que agregar extras. Sería U sub 0 implica A. Y U sub 1 implica B. Ahí no les pongo el estado. Vean que es interesante porque esas también las tomé en cuenta aquí atrás. U sub 0 bajo la etiqueta A me generaba U sub 1 y U sub 1 bajo la etiqueta B me generaba U sub 1, pero hay que también agregarla sin los estados, agregarla solo como U sub 0 A porque va a un estado aceptado, nada más que aquí no pongo el estado aceptado, y U sub 1B porque también va a un estado aceptado. Entonces se agregan tanto con los estados como sin los estados, en el caso de las que son aceptadas. En las que no son aceptadas solamente se ponen de esta forma, no lleva las dos formas, como ejemplo U sub 0B a U sub 0, que es la que está aquí en primero, o U sub 1A que lleva a U sub 0, que por aquí está U sub 1 bajo la etiqueta A a U sub 0. Entonces solamente las que iban a un estado aceptado se ponen de las dos formas, poniendo el estado aceptado o no poniendo el estado aceptado. Hay que poner las dos. ¿Okay? En este caso, ese sería el conjunto de composiciones. Nos falta el cuarto elemento, que este es muy sencillo, el U asterisco, que siempre va a ser el símbolo inicial, que en este caso el símbolo inicial lo va a representar, en este caso, la A. ¿De acuerdo? Lo va a representar, lo representa el estado inicial, representa el estado inicial, y el estado inicial lo señala la flechita, en este caso es el U sub 0.
Y de esta forma hemos creado ya la gramática de esta máquina autómata de estado finito. Vamos ahora a hacer lo contrario, partir de una gramática y hacer la estructura, ¿verdad?, de una máquina autómata de estado finito. Vamos a hacer eso, ¿de acuerdo? Para eso vamos a utilizar este otro ejemplo. Ok, aquí nos están dando ya la gramática. Entonces vamos a hacer la autómata de estado finito. Ok, recuerden que el autómata de estado finito siempre va a llevar el conjunto de entradas, el conjunto de estados, el conjunto, la función estado, el conjunto de estados aceptados y el estado inicial. Ok, entonces vamos a describir estos 5 elementos. Ok, entonces importante. Vamos primero con el conjunto de entradas. El conjunto de entradas siempre va a ser n, o sea, va a ser A, B, C. Lo contrario, A, B, C. En este caso, ese sería el conjunto de entradas. El conjunto de... Segundo, chicos. Segundo. Corrijo, chicos, corrijo. Estoy diciendo mal esta parte. Vamos a corregirlo. Vale, que me di cuenta. No, el conjunto de entradas, como lo vimos en el caso anterior, es el conjunto T. O sea, X y Y. Antes lo vimos en el ejemplo anterior. En este ejemplo lo vimos acá. Que N, ¿verdad? Que T está formado por las entradas que eran A y B. Entonces aquí al revés, aquí las entradas, ¿verdad?, que son A, B, C formarían a T. ¿Quiénes formaban aquí? ¿Quiénes formaban aquí en este caso? Entonces los elementos de T van a ser siempre las entradas. Entonces aquí tengo que buscar los elementos de T, que son X y Y, y esos serían las entradas. Ahora, el conjunto de estados, que lo denotamos con el signo de sumatoria, siempre es más bien el conjunto de símbolos no terminales, o sea, A, B y C. Siempre va a ser así. Ok, viene ahora igual, tal vez el de más cuidadillo, ¿verdad? ¿Cómo formamos las funciones de estado? ¿Verdad? Las funciones de estado. Bueno, ¿qué significa esto? Significa que va a haber, recuerden que A es A es un estado, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esta primera composición? Que existe una arista, ¿verdad?, en el diagrama que va de A a B etiquetada con X. Entonces, ¿cómo se ponía la función estado? En la función estado se ponía primero el estado, que en este caso es A. Luego la entrada, que sería X. ¿Y qué me genera? Me genera un estado que es B. Este B lo poníamos entre llaves. Si hay otro que también A con X me lo genere, lo ponemos, ¿verdad? Pero en este caso no lo tenemos, entonces lo ponemos de esa forma y cerramos.
Igual de A debería salir una arista etiquetada con Y. Recuerde que en las autómatas siempre salen, de cada estado sale una arista etiquetada con cada una de las entradas, que en este caso son X y Y. O sea, de A tiene que salir mínimo dos aristas, ¿verdad? Pueden ser más, mínimo dos, una etiquetada con X, otra etiquetada con Y. De B también, una etiquetada con X, otra etiquetada con Y. Y de C también tiene que salir una etiquetada con X, otra etiquetada con Y. ¿Ok? Entonces, no tengo acá una que salga etiquetada que salga de A etiquetada con Y. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en la función estado, si saco desde A una arista etiquetada con Y, no me está generando nada, por lo tanto es un conjunto vacío, ya que no aparece. Es un conjunto vacío. ¿Ok? Conjunto vacío, vamos a hacer el simbolito un poquito mejor. Ok, luego tenemos función estado con B y X, o sea, que salga del estado B, ¿verdad? Pero con etiqueta X. Vamos a ver si lo tenemos acá. No aparece. Que salga de B etiquetado con X. ¿Qué quiere decir? Que B etiquetado con X también es un conjunto vacío. Ok, ahora la función estado con B etiquetado con Y. Con B etiquetado con Y. Y aquí podemos observar que con B etiquetado con Y me da como resultado a C. B etiquetado con Y me tira a C. Entonces, y solo existe esa. Entonces, entre llaves, la C. Que ya tenemos las dos mínimo que pueden haber de A, aunque ojo, aquí de A hay otra, pero ya les explico qué significa eso. Y las dos, vamos a ver ahora las dos que salen de B. Vamos a ver ahora qué sucede con C. Entonces la función estado que sale de C etiquetada con X. Ok, con C etiquetada con X. Esta sale de A, esta sale de B, esta sale de A. Ok, y esta sale de C pero etiquetada Y. Entonces quiere decir que de C etiquetada con X no hay. Quiere decir que también es un conjunto vacío. Ok. Ahora, vamos a lo siguiente. ¿Qué hacemos con estas dos? ¿Qué hacemos con estas dos de acá? Esto quiere decir, recuerde que cuando aparecía esto, era porque si el estado de este lado no aparece, que solo aparecen las entradas, si no aparecen los estados es porque es un estado aceptado. No sabemos si ese estado aceptado es A, B o C. Entonces vamos a crear un estado adicional que lo vamos a llamar A. Vamos a crear un estado más que lo vamos a llamar A. ¿De acuerdo? Para poder, porque no estamos seguros si ese estado adicional A, pues ese estado aceptado es el A, el B o el C. Entonces, como no estamos seguros, vamos a crear un cuarto estado. ¿Ok? ¿Y qué va a ser el estado aceptado? Lo vamos a llamar A. Entonces, si creamos un cuarto estado, quiere decir que tengo que unir al conjunto sumatoria, ¿verdad? Y le agregamos un cuarto estado, que sería el estado A mayúscula. Lo vamos a anotar con A mayúscula. Vamos a hacerlo un poquitico mejor. A mayúscula. ¿Ok? Entonces, cuando aquí decimos A etiquetado X, aquí iría A, pero no se escribió. ¿Ok? Entonces, como no se escribió, entonces es que hay que agregarlo. Entonces, vea lo que vamos a hacer acá. Quiere decir
que A bajo la etiqueta X me genera B, pero A bajo la etiqueta X también me genera A. Entonces quiere decir que en este conjunto tenía que haber ido la B y la A. Vamos a corregir esa parte, es agregarlo. Quiero explicarlo así para que me lo entiendan mejor. Entonces aquí tendrían que ir dos. Tenían que ir tanto la B como la A mayúscula. Vamos a hacerlo más clarito. ¿Por qué razón? Repito una vez más, A bajo la etiqueta X me genera B, pero A bajo la etiqueta me genera un estado aceptado. Vamos a suponer que el estado aceptado es A. ¿Ok? Luego, además, tendríamos que como C etiqueta Y también me generaría esa A, porque aquí no aparece el estado, entonces tendríamos también lo siguiente. La función estado C etiqueta Y, o sea C estado Y entrada, me genera al estado aceptado, que lo estamos denotando con una A mayúscula. Y ahí tendríamos ya todo el conjunto formado de la función estado, o sea, todas las relaciones dadas en la función estado. A con X me genera a B y a A. A con Y vacío. B con X vacío. B con Y me genera C. C con X vacío, pero C con Y al aceptado. ¿Ok? Porque estas dos significan al aceptado, pero casualmente A con X ya también estaba A con X B, entonces A con X A, entonces quiere decir que A con X me genera dos estados, que son el B y el A. De hecho es un autómata de estado finito no determinístico, porque me genera más, hay algunas aristas, algunos estados que bajo cierta entrada me producen más de un entrado o no me producen, ¿verdad? Que son unos autómatas de estado finito no determinísticos. Ok, si hacemos el diagrama de transición de esta autómata, podríamos hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo ahí con otro color. Podríamos hacerlo de la siguiente manera. Podríamos poner por acá el nodo A, por acá el nodo B, por acá el nodo C. Voy a poner por acá abajo el nodo aceptado. Debería llevar doble círculo, por lo tanto. Ok, entonces vemos que A con X me genera B o me genera A. Entonces tiene que haber dos aristas etiquetadas con X. Una que va de A a B, etiquetada con X, o una que va de A minúscula a A aceptado, también etiquetada con X. A con Y me genera conjunto vacío, entonces no hay ninguna arista que haya que poner en el diagrama. Si no ponemos ninguna con Y, se sobreentiende que es que A con Y te genera el vacío. Ok, ahora tenemos B con X te genera vacío, pero B con Y te genera C. Entonces una de B a C etiquetada con Y. Ahí me faltó la flechita. Ok. También tenemos una que, bueno, C con X vacío y C con Y me va a A. Entonces C con Y, C etiquetada con Y, me genera el conjunto, me genera el aceptado, que es el A. Ok. Y ya de esa forma tenemos el diagrama del autómata de estado finito, ¿verdad? En este caso no determinístico. Bueno, también importante, hay que señalar, ¿verdad? Eso siempre, en autómata hay que señalar cuál es el nodo inicial, el estado inicial, que en este caso sería la A. Y listo, chicos, con esto concluimos los contenidos para la última prueba, ¿verdad? En este caso sería solo sobre máquinas. Igual,
Cualquier duda, chicos, véanla, repásenlo ahí. Dudas que tengan, mándelas al grupo. Si ocupan que les vuelva a explicar un ejemplo, me avisan. Yo con mucho gusto, en las siguientes clases, que ya podemos hacer las sincrónicas, para aclarar dudas, con mucho gusto les trato de buscar otro ejemplo para ver cómo les explico más esto si no les quedó bien claro. Ok, que tengan un buen día.